Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alberto Hernández Solano y en el presente video voy a explicar mi protocolo de investigación, el contenido de este trabajo final. Y pues bueno, voy a empezar con el título de mi trabajo que se llama La evolución del amparo desde su gestación hasta 1857. Solo deseo tocar hasta este tema puesto que yo creo que una historia del amparo sería muy extensa, entonces solo quisiera tocar el tema hasta que se inserta por primera vez en la Constitución Federal de 1857. Como hipótesis, pues asevero que es necesario estudiar las aportaciones que han hecho los gobiernos conservadores a la figura del amparo, puesto que la historia oficial solo nos habla de pues las aportaciones que se hicieron por parte de los gobiernos liberales, y pues nada más me refiero específicamente a Mariano Otero, el gobierno ya, la Constitución de 1857 o incluso de 1824 la Constitución Federal, la primera, pero en ningún momento se hace un estudio más extenso sobre las constituciones que se promulgaron durante los gobiernos conservadores, y pues también ahí existen aportaciones que dieron luego nacimiento a la figura del amparo. Entre mis objetivos generales está estudiar y analizar de manera amplia los antecedentes que dieron origen al juicio de amparo y cómo fue evolucionando esta figura en las distintas constituciones que se promulgaron y que abarca pues incluso desde un poco antes de 1810, antes de que se diera inicio a la independencia, hasta el momento en que se inserta por primera vez en la Constitución Federal de 1857. En todo este tiempo pues hay figuras o antecedentes del amparo que dan después nacimiento al amparo que conocemos ya en la Constitución de 1857. Entre mis objetivos específicos, bueno, uno de ellos es establecer primero el contexto y la situación política del país que se vivía antes de la independencia de 1810, las leyes y los reglamentos que regían en ese momento a la Nueva España, hasta el momento en que México se declara como nación independiente. También analizar su contenido y aplicación de estas leyes durante esa época de tiempo que he señalado. Otro objetivo específico es describir las causas que llevaron a que los conservadores se instalaran en el poder, analizar las constituciones que se promulgaron durante el tiempo en que ellos duraron en el poder y las aportaciones que estas constituciones dieron al constitucionalismo mexicano y específicamente a la figura del amparo. Otro objetivo específico es analizar las causas que llevaron a la separación del estado de Yucatán del resto del país durante los años de 1841 y cómo se promulgó la Constitución yucateca de ese año y señalar quién fue su autor. Además, pues que justamente señalar que justamente de esta Constitución es que ya más adelante es que en esta Constitución ya se va perfeccionando un poco la figura del amparo, aunque no lleva por sí ese nombre, pero es uno de los antecedentes más directos y más específicos que tenemos de la figura del amparo. Otro objetivo específico es revisar y establecer la situación por la cual pasaba el país después de 1847 y el acta de reformas que se hizo en este año por Mariano Otero y cómo eso ayudó después a que se fuera pues consolidando la idea del federalismo, ¿no? Regresar a la Constitución de 1824, pero con el acta de reformas que había señalado Mariano Otero en su voto particular. Este es otro objetivo específico aquí. Y otro de ellos es describir cómo es que el Partido Conservador perdió el poder después de 1850, después de los años de 1850, y cómo los liberales, una vez instaurados en el país, promulgan la Constitución de 1857 e insertan por primera vez en lo que es una Constitución mexicana la figura del amparo ya como tal la conocemos. Yo creo que es importante hacer este estudio porque pues quisiera dar
un origen, bueno, dar una visión más amplia de todos los orígenes y aportaciones que se han tenido por parte de diferentes gobiernos a la figura del amparo, pues muchos no son reconocidos en su totalidad y pues como ejemplo tenemos justamente es por ejemplo la que llaman la fórmula de Otero, pues realmente no es que se refiere al principio de definitividad, ¿no? Realmente no es una idea que específicamente haya insertado Mariano Otero. Esa idea ya había sido analizada anteriormente por Crescencio Rejón en la Constitución Yucateca de 1841. Justamente es uno de los objetivos que buscamos estudiar. El capitulado tentativo para este trabajo pues sería más o menos específico, así una introducción. Primero, dar en la introducción hablar de la situación de la Nueva España antes de 1810 y sus leyes vigentes. Otro punto sería situación después del grito de Dolores, cómo se fue caminando hacia la Constitución de Apatzingán, cómo en 1821 México logra ser independiente gracias a Agustín de Iturbide, y cómo después se promulga la Constitución de 1824, ver su contenido y análisis. Luego sería capítulo 2, el periodo conservador hasta 1847, y analizar específicamente las constituciones, las 7 leyes y las bases orgánicas para la organización de la República. El capítulo 3 sería la separación de Yucatán en defensa del federalismo y la gestación del amparo, como aquí en esta constitución se va gestando el amparo. Razones que motivaron la separación del Yucatán del resto del Estado mexicano. Crescencio Rejón, autor de la Constitución Yucateca de 1841, la inclusión del amparo y qué es lo que contenía, ¿no? Actos contra los que se procedería a dictar amparo por los jueces, autoridades contra las cuales se podía pedir amparo y la no procedencia al amparo contra resoluciones judiciales, que es un punto importante a tocar ahí. Capítulo 4 sería el Acta de Reformas de 1847, la invasión estadounidense, Mariano Otero y el voto particular de Mariano Otero, y cuál sería la verdadera fórmula de Otero, ¿no? Es lo que se quisiera analizar aquí. Y capítulo 5, hacia la Constitución de 1857, como la derrota del Partido Conservador, y la Constitución de 1857 se incluye por primera vez al amparo como defensa de los particulares contra actos de autoridades, y en el capítulo 6 pues dar conclusiones, que en dichas conclusiones pues me gustaría también hacer específico de que estos estudios pues se hacen para también ver a futuro lo que podríamos utilizar o volver a recrear, ¿no? Entre los métodos y técnicas a utilizar, pues por tratarse obviamente de una tesis histórica, pues el método histórico, ¿no? Es uno de los que me ayudaría mucho para hacer este tipo de trabajo. Y el método deductivo, porque planeo hacer planeo ver cómo las ideas generales del constitucional de otras constituciones fueron ayudando a que se gestara esta idea del amparo, ¿no? Entonces vamos a partir de lo general a lo particular con el método deductivo y el método histórico. Las técnicas de investigación que nos van a ayudar van a ser la bibliográfica, la búsqueda de información en diversas obras de consulta, y hay muchas. La hemerográfica, buscamos en revistas especializadas y periódicos incluso de la propia época. Y la técnica de investigación de archivo, en caso de que haya, es importante analizar también las discusiones y sentencias que pudieran existir debido a esa época, ¿no? Entonces estas técnicas son las que me ayudarían. ¿Qué experiencia tengo sobre este tema? Pues la verdad, para empezar, me gusta mucho la historia, y en cuanto a se refiere a esta época, pues sí conozco sobre el tema, me gusta mucho leer sobre este tema, mucho de ello. Y el protocolo me ayudó mucho pues para dar una idea de qué es lo que quiero investigar o qué tema podría yo ayudarme a investigar y qué es lo que necesito. Y
Pues bueno, por mi parte sería todo. Agradezco su atención. Hasta luego.